¿Por qué se asustan? ¿Por qué tienen dudas en su corazón? Miren mis manos y mis pies. Vean que soy yo mismo. Tóquenme y vean. Un espíritu no tiene carne ni huesos como ven que tengo yo. Lo que me ha pasado es aquello que les había anunciado, que había de cumplirse todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y los salmos. Está escrito que el Mesías tenía que morir y resucitar al tercer día, y en su nombre deben anunciar el mensaje de arrepentimiento y perdón de pecados a todas las naciones, comenzando en Jerusalén. Ustedes son testigos de estas cosas, y yo enviaré sobre ustedes lo que mi Padre prometió. Pero ustedes quédense aquí hasta que reciban el poder que viene del cielo. Dios los bendiga y los guarde. Se me concede todo el poder sobre la tierra y los cielos. Vayan entonces y enseñen a todas las naciones, bautizando en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñando a obedecer todas las cosas tal como yo lo he ordenado. Y recuerden, estaré con ustedes siempre, aún hasta el fin del mundo. Amén. Estamos ahora continuando con el tema del libro de los Hechos de los Apóstoles en el capítulo 1 del versículo 6 en adelante. Recuerde que estos son comentarios acerca del libro de los Hechos. Hechos capítulo 1, versículo 6 en adelante, dice así la palabra del Señor. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Bueno, gracias al Señor por esta palabra. Libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 6 al 11. Vamos a ver qué es lo que esta palabra nos enseña a nosotros. ¿A qué se refería el doctor Lucas cuando escribió el libro de los Hechos? ¿Qué enseñanza nos deja esto a nosotros y cómo nuestras vidas pueden ser transformadas por la palabra del Señor? Esperamos que esta enseñanza pueda aumentar su estabilidad, pueda aumentar su fe en el Señor, pueda aumentar sus convicciones en el Señor y pueda traerle, una vez más, como repito, gran bendición para la vida suya. Hay una pregunta que es interesante que se está formulando aquí en este pasaje y es: ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Esa pregunta es de vital importancia y es necesario que usted no la pierda de vista. Se la hicieron los discípulos después de la resurrección del Señor, antes de su ascensión.
Recuérdese que la palabra ascensión tiene que ver con subir por su propio poder, y la palabra asunción es que alguien le ayuda, alguien lo sostiene o entre varios le están ayudando a levantarlo. En este caso, Jesús asciende por su poder como el Señor de la vida, como aquel que tiene el dominio por sobre todas las cosas. Así que aquí estamos viendo a estos varones de Dios haciéndole esa pregunta a Jesucristo: ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Para nosotros, los que hemos estado estudiando la Biblia, uno se pregunta, ¿cómo es posible que estos apóstoles, habiendo estado con Jesucristo, habiendo estado con el Señor, todavía siguieran pensando en una perspectiva regionalista, o todavía siguieran pensando en una perspectiva nacionalista? Restaurarás el reino a Israel en este tiempo. La idea del Mesías la vemos plasmada nosotros a través de toda la Escritura, y se hablaba de un reino mesiánico. Se estaba hablando de un reino en el cual el Mesías, el ungido, vendría a liberar a Israel. Y eso lo encontramos desde ya plasmado en Isaías, en el capítulo 11, verso 12, donde dice: y levantará pendón a las naciones, y juntará los desterrados de Israel, y reunirá los esparcidos de Judá de los 4 confines de la tierra. Amós también tenía esta idea del reino mesiánico en el capítulo 9, verso 11 al 15, que dice: en aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David, y cerraré sus portillos, y levantaré sus ruinas, y lo edificaré como en el tiempo pasado, para que aquellos sobre los cuales es invocado mi nombre poseerán el resto de Edom, y a todas las naciones, dice el Señor, que hace esto. He aquí vienen días, dice el Señor, en que el que ara alcanzará al segador, y el pisador de las uvas al que lleve la simiente, y los montes destilarán mosto, y todos los collados se derretirán. Y traeré del cautiverio a mi pueblo Israel, y edificarán ellos las ciudades asoladas, y las habitarán. Plantarán viñas y beberán el vino de ellas, y harán huertos y comerán el fruto de ellos, pues los plantaré sobre su tierra, y nunca más serán arrancados de su tierra que yo les di, ha dicho el Señor Dios tuyo. Así es que ya en Isaías, en Ezequiel, en Oseas, en los salmos mismos, hemos visto nosotros especialmente en el Salmo 2, verso 8, donde dice: pídeme y te daré por herencia las naciones, y como posesión tuya los confines de la tierra. Esta mentalidad de que Israel sería completamente restaurado de sus enemigos, como lo repito, ha estado en la memoria de cada uno de los profetas, de cada uno de los escritores. Pero también el problema es que los discípulos del Señor vivían con una mentalidad también todavía regionalista: Israel solamente. Y esta ha sido el problema de interpretación que hemos encontrado, aún en los movimientos mesiánicos, aún en los movimientos judíos, aún en algunos rabinos. Pero ¿qué es lo que el Señor les dice en las Escrituras? ¿O cuál es la naturaleza espiritual del reino que el Señor Jesús había estado hablando? Por ejemplo, ya encontramos nosotros en Mateo capítulo 20, del verso 26 al 28, que dice: mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate de muchos. Con esta enseñanza está hablándonos de que no se trata de una nación que será restaurada para el dominio, sino que Jesucristo viene a predicar un reino de personas que no están en el dominio, sino un reino de personas que son llamadas a ser servidores. Es un contraste increíble.
Y por eso es necesario también lo que dice el resto de la Escritura. Por ejemplo, en Lucas capítulo 17, verso 20, decía, preguntado por los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios, les respondió y dijo, el reino de Dios no vendrá con advertencia. Y eso se los estaba diciendo, por ejemplo, ni dirán helo aquí o helo allí, porque he aquí el reino de Dios está entre vosotros. No es un reino localizado en un determinado país. Es un reino que se ha extendido por toda la tierra. Y ese es el pensamiento que el Mesías Yahshua, ese es el pensamiento que el ungido, el Cristo, ese es el pensamiento que Jesús ha querido darles a todos, que si bien es cierto, el plan de Dios inició con Israel, no es que se iba a centrar en Israel solamente. Es cierto, Israel juega un papel importante antes de la venida del Señor, pero lo que Jesús nos enseña es de un reino de justicia que será extendido en toda la tierra, un reino que no acapara la enseñanza, que no se apropia, que no se vuelve regionalista, que no se vuelve culturalista ni se politiza, sino un reino que se extiende en todo el mundo y al cual tienen oportunidad de entrar todos aquellos que creen en Jesucristo. Aquí hay mucha enseñanza y mucha sabiduría que la palabra del Señor nos da. Por ejemplo, en el mismo libro de Lucas o Evangelio de Lucas, en el capítulo 18, versículo 31 al 34, nos dice, tomando Jesús a los 12, les dijo, he aquí subimos a Jerusalén y se cumplirán todas las cosas escritas por los profetas acerca del Hijo del Hombre, pues será entregado a los gentiles y será escarnecido y afrentado y escupido. Y después que le hayan azotado, le matarán, mas al tercer día resucitará. Pero ellos nada comprendieron de estas cosas y estas palabras les era encubierta y no entendían lo que se les decía. Ese es el problema más grande que nosotros hemos visto, que el Señor Jesucristo en aquel momento les hablaba y el entendimiento todavía estaba cerrado. Y cuando los discípulos hacen esta pregunta que estábamos mencionando, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Es una pregunta que refleja que todavía no ha entendido, los discípulos no estaban entendiendo a cabalidad cuáles eran los propósitos que Yahshua tenía. Su propósito es de un reino que sería extendido en toda la faz de la tierra. La divina respuesta viene y le dice, y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Como quien dice, señores, eso no es lo que a ustedes les corresponde saber. Eso es algo que el Padre tiene en su conocimiento y en su solo poder, en su sola voluntad. En cuanto a ustedes, en cuanto directamente con ustedes, ustedes van a recibir poder, que en el griego es el dinamis. Ustedes van a recibir poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Entonces, una vez que reciban ese poder, les está diciendo, ustedes me van a hacer testigos, que en la palabra griega de testigos significa también, se escribe como en griego mártir. Ustedes me van a hacer testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. La divina respuesta de Jesucristo les está dando a conocer que va muchísimo más allá de una concepción político-mesiánica que encontramos muchas veces nosotros en los evangelios. Por ejemplo, la mala concepción que tenía la mamá de aquellos apóstoles cuando les dice, ¿qué quieres? Y ella le dijo, ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a la derecha y el otro a la izquierda. Ella estaba preocupada porque sus hijos se sentaran a la izquierda o a la derecha del Señor.
los hijos de Zebedeo. Y entonces Jesús les dice, no se trata de que uno esté sentado a la izquierda mía, porque esa es la mentalidad, la búsqueda del poder, la búsqueda de una posición, la búsqueda de una posición de dominio, de una posición donde se ejerza el poder, es la que resulta que la mayor parte de la humanidad siempre busca y siempre ha querido. Aún en aquellos que se da una falsa modestia, cuando uno conversa con ellos, lo que quisieran tener es también poder para decidir, poder para echar adelante las cosas. Y en el reino de los cielos es algo completamente diferente. No se trata de tener poder, no se trata de ejercer dominio, sino se trata de ejercer la ley del amor, la ley de la comprensión, la ley del cariño, la ley que me habla a mí del servicio también. Así que ese pensamiento político mesiánico lo hemos encontrado nosotros en las Escrituras con referencia a distintos lugares. Por ejemplo, en Lucas 24:21 dice, pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Esperamos que Él era el que habría de redimir a Israel. Nuevamente, esa mentalidad que encontramos nosotros en los evangelios de parte de algunos seguidores de Jesús, que Jesús era el que iba a redimir, era el que iba a colocar en una posición todavía más alto que las demás naciones, y ese regionalismo y ese orgullo que a veces se tiene de considerarse no solamente una raza superior, sino considerarse un grupo selecto, escogido y único. Esa misma mentalidad, mis amados hermanos y amigos que nos escuchan, es la que se da y la oímos en algunos programas cuando hay esta acusación hacia los que no piensan igual a nosotros o los que no viven igual a nosotros. Entonces nos dedicamos a atacarlos, a punzarlos para hacer ideológicamente y con mensaje subliminal y directo dar a entender que somos los portadores únicos de la verdad y que todos los demás están equivocados. Esa mentalidad culturalista, esa mentalidad en algunos casos racial, o sea, racista, esa mentalidad elitista y en algunos casos denominacionalista es la que aún se encuentra en nuestros tiempos en muchas personas, considerándose o que ellos son la raza superior, o que ellos son el grupo escogido, o que ellos son los únicos portadores de la verdad. Es lo que nosotros encontramos en nuestros tiempos, pero que Jesucristo nos hace ver a nosotros que no es la posición elevada, que no es el título que tengamos, que no es la condición socioeconómica, que no son las situaciones de carácter académico, del conocimiento que nosotros tengamos, sino la ley del amor que debe de imperar en cada uno de nosotros. Lo que Jesús aquí enseña es que la necesidad que el Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh, el Agios, el Neuma Agios de Dios esté en el corazón de cada uno de sus seguidores. Y le dice a los discípulos, ustedes van a recibir ese poder. Y entonces ustedes no tienen que moverse de aquí porque ustedes me van a hacer testigos en Jerusalén, ¿ok? El punto de partida, lógicamente, donde ellos han estado será Jerusalén, pero ustedes se van a mover hacia más arriba todavía. Ustedes se van a mover en todo el área de Judea hasta llegar al área de Samaria, que está hablando de los mismos que habían pertenecido a las 10 tribus, a la zona donde habían estado las 10 tribus, y hasta lo último de la tierra. Señores, no es que ustedes me van a hacer testigos en esta zona, en esta área de Judá y de Samaria. No me van a hacer solamente testigos en esta zona de Jerusalén, sino hasta lo último de la tierra.
El evangelio tiene que expandirse, el evangelio tiene que seguir adelante, no por la fuerza de ustedes, no por la capacidad de ustedes, no por el conocimiento de ustedes, sino que el evangelio debe de extenderse para la transformación de las vidas, para la transformación de los corazones, para la transformación de los hogares. No es el religionalismo, no es el legalismo, no es el aferrarse simplemente a los conceptos, sino extender el evangelio más allá de los lugares que los judíos ellos creían que tenían como zona delimitada. En definitiva, lo que estamos viendo acá es la necesidad de recibir ese poder del Espíritu Santo para ser testigos de Jesucristo y anunciar también su pronto retorno, su pronto regreso. Y eso es el deber de cada uno de los que somos llamados a ser testigos del Señor. No se trata de ser regionalistas, no se trata de ser denominacionalistas, no se trata de ser racistas. De lo que se trata es que tenemos un mensaje bien claro que compartir. Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios Padre, y que este mensaje se hace aún más poderoso con la presencia real, gloriosa y maravillosa del Espíritu Santo de Dios. Si tú quieres ser un discípulo de Jesucristo, cumpliendo la misión de Jesucristo en esta tierra, lo harás efectivamente y con poder cuando el Espíritu Santo esté plenamente en tu corazón, cuando hayas abierto tu corazón a la presencia del Espíritu Santo de Dios. Es el Espíritu Santo de Dios el que te va a guiar, que te va a capacitar, te va a educar para ser un verdadero testigo de Jesucristo.